Los neumáticos de mi coche de alquiler crujieron sobre la nieve compactada que bordeaba la entrada de nuestra casa en un barrio residencial de Chicago. Las 7:18 de la tarde. El vuelo desde Seattle se había retrasado. Y en lo único que podía pensar desde hacía las últimas 3 horas era en la promesa que le había hecho a mi hija de 6 años. Lily, estaré en casa para arroparte. Mi niña, te lo prometo. Una punzada de culpa me atravesó. Me había perdido su hora de dormir. La casa, una vivienda colonial de 2 plantas que siempre me había parecido un refugio, resplandecía con todas las luces encendidas, proyectando cálidos y engañosos rectángulos sobre el césped cubierto de escarcha. Por un breve segundo, sonreí. David debió de haberse quedado despierto esperándome. Saqué la maleta del maletero, con las ruedas rechinando contra el hielo. El gélido aire de febrero me mordió las mejillas. Un contraste brutal con el clima controlado en el que había estado toda la última semana. Lo único que quería era una ducha caliente, asomarme a ver a Lily y desplomarme en la cama junto a mi marido. Pero cuando llegué a la puerta principal, lo oí. No era el murmullo bajo de la televisión ni el sonido de David moviéndose por la casa. Eran risas. Risas fuertes y escandalosas, acompañadas por los chillidos agudos de niños. Mi llave estaba a mitad de camino de la cerradura cuando me detuve. No sonaba como si estuviera solo David. Empujé la puerta y la oleada de calor y ruido me golpeó como una fuerza física. El aire estaba cargado con el olor grasiento de pizza de pepperoni y algo más intenso, como pan de ajo. Mi maleta golpeó contra el marco de la puerta. La escena en nuestro salón de concepto abierto era de un caos controlado. La mesa de centro, la que David y yo habíamos comprado en una escapada de fin de semana a Vermont, estaba llena de cajas de pizza, vasos rojos de plástico y servilletas arrugadas. Mi marido, David, estaba recostado en el sofá, con una botella de cerveza artesanal colgando de los dedos. Y sentada justo a su lado, con el hombro rozándole, estaba mi hermanastra Chloe. En el suelo, sus gemelos de 5 años, Braden y K, destrozaban papel de regalo y cajas, entre juguetes nuevos de aspecto caro. Un coche teledirigido pasó zumbando junto a mis pies. Harper. La voz de David sonó demasiado alta, demasiado forzada. Dejó la cerveza en la mesa con demasiada rapidez. La espuma le cayó por la mano. Has llegado pronto. Mi vuelo aterrizó a las 6:40. Son más de las 7, dije, con voz plana. Mis ojos recorrieron la habitación. Más allá del desastre, más allá de la sonrisa engreída de Chloe, más allá de la expresión culpable de David. ¿Dónde está Lily? Oh, debe de estar por aquí en alguna parte, dijo David, haciendo un gesto despreocupado con la mano. Se puso de pie, intentando bloquearme la vista de la sala. Seguramente estará escondida. Ya sabes cómo se pone cuando vienen los gemelos. No quería compartir sus cosas nuevas. Chloe soltó una risita cantarina que me crispó los nervios. No seas tonto, David. Lily solo es tímida. Los niños estaban jugando, ¿verdad, chicos? Los gemelos la ignoraron, peleándose por un robot de juguete. Un nudo helado se me apretó en el estómago. Algo iba mal. Terriblemente mal. Lily no era solo tímida. Era sensible. Y nunca se había sentido cómoda con los hijos escandalosos de Chloe, que trataban nuestra casa y sus cosas como si fueran un patio de recreo privado. Dejé caer mi equipaje de mano. Parece que aquí ha explotado una bomba. ¿Dónde está mi hija, David? Harper, relájate, dijo él, acercándose, mientras su voz bajaba a ese tono condescendiente que yo ya había aprendido a detestar. Tienes desfase horario. Estás exagerando. Está bien. Seguramente está en su cuarto. Acabo de bajar de un vuelo de 2 horas, David. No tengo desfase horario. Te estoy haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Dónde está Lily? Chloe suspiró de forma dramática. ¿Ves, David? A esto me refería. Siempre tan tensa. No me extraña que la pobre niña esté tan alterada. La ignoré. Mi mirada se clavó en David. La máscara afable que había estado llevando se le resbaló, y vi un destello de la irritación que intentaba ocultar.
No lo sé, Harper. Estaba aquí hace un minuto. Ya aparecerá. Anda, come un poco de pizza. Chloe la ha traído de ese sitio nuevo que querías probar. Una mentira descarada. Yo odiaba esa cadena de pizzas. Y la absoluta falta de preocupación en su voz me lanzó una descarga de pura adrenalina. Pasé a su lado de un empujón, con el corazón golpeándome las costillas. «Lily», grité, con la voz afilada por el pánico. Revisé el baño de la planta baja. Vacío. Subí las escaleras de dos en dos, con las piernas cansadas del viaje ardiéndome. Su dormitorio estaba a oscuras. La cama, perfectamente hecha. Su elefante de peluche favorito colocado sobre las almohadas. Ni rastro de ella. «Harper, por el amor de Dios», gritó David desde el pie de la escalera. «¿Quieres calmarte? Estás montando un numerito». Bajé las escaleras corriendo otra vez, con la mente a toda velocidad. El garaje. Tenía allí un pequeño rincón de lectura, una tienda llena de cojines a la que iba cuando quería estar sola. Siempre me había parecido algo tierno. Ahora, solo pensarlo me revolvía el estómago. Abrí de golpe la puerta del cuarto de lavado, que daba acceso interior al garaje. El aire se volvió helado. El garaje no tenía calefacción, y el suelo de cemento era como una losa de hielo. La luz con sensor de movimiento parpadeó al encenderse, y allí estaba ella, acurrucada en una bola apretada al fondo, encajada entre una pila de cajas de almacenaje y la pared. Llevaba puesto solo su pijama rosa fino, el de los unicornios. Sus pequeños hombros se estremecían en sollozos silenciosos. Apretada entre sus brazos, pegada a su cara, estaba la muñeca que yo le había regalado por su cumpleaños. Una muñeca hecha a medida, con el pelo rojo como el suyo, a la que había llamado Ruby. «Lily». Mi voz salió en un susurro roto. Ella levantó la vista. Tenía la cara pálida y surcada de lágrimas. La nariz roja como un tomate. «Mamá», gimió. En 3 zancadas crucé el garaje, me arrodillé sobre el cemento helado y la recogí entre mis brazos. Estaba congelada. ¿Cuánto tiempo llevaba allí fuera? Mi niña. Ay, mi niña. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. La mecí, frotándole la espalda, intentando transmitirle algo de calor. ¿Qué haces aquí fuera? Hace muchísimo frío. Ella enterró la cara en mi cuello. Su piel helada me quemaba como una marca. Braden dijo que le tocaba jugar con Ruby. Le tiró del pelo. Papá dijo que tenía que compartir. Sus palabras salían ahogadas por el llanto, pero yo no quería. Entonces la tía Chloe dijo que yo era una mocosa egoísta y que necesitaba ir a enfriarme. Papá me dijo que esperara aquí fuera hasta que aprendiera a portarme bien. El mundo se redujo a un único punto afilado de furia blanca y ardiente. Lo vi todo rojo, literalmente, una neblina me nubló la vista. Me puse de pie, levantando a Lily como si no pesara nada. Ella se aferró a mí, enroscando las piernas en mi cintura. Abrí la puerta del garaje de una patada y regresé a la calidez de la casa. El contraste entre la escena festiva y glotona del salón y mi hija temblando, con el corazón roto, en mis brazos, era obsceno. David había vuelto al sofá, riéndose de algo que Chloe había dicho. Me vio primero y la sonrisa se le borró. «Pero qué demonios, Harper», empezó. «¿Ves? Ya te dije que ella estaba». «Estaba en el garaje, David», dije yo, con una voz peligrosamente baja y firme, en el garaje sin calefacción, en pijama, porque tu amante pensó que necesitaba enfriarse y tú dejaste que ocurriera. Chloe tuvo la desfachatez de parecer ofendida. «¿Amante? Perdona. Solo estaba intentando ayudar. La niña tiene que aprender que no siempre puede salirse con la suya». David se levantó, con la cara encendida. «Oh, no seas tan dramática, Harper. Es un garaje, no un gulag siberiano. Está bien. Mírala. Está bien. Siempre la estás malcriando. Por eso es tan frágil». Miré su cara defensiva y furiosa, luego la de Chloe, tan satisfecha de sí misma. Miré el desastre, la pizza, la cerveza. Sentí el cuerpecito de Lily temblando contra mí.
Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No se hizo añicos, sino que se solidificó. Se convirtió en hielo y hierro. Fuera, le dije a Chloe. ¿Qué? Ya me has oído. Coge a tus hijos, tu basura y sal de mi casa. Ahora. David levantó las manos. No puedes hablarle así. Esta casa también es mía. Ah, ¿sí? Di un paso hacia él y, por primera vez en nuestro matrimonio, él dio un paso atrás. ¿A esto lo llamas un hogar? ¿A un sitio donde destierran a tu hija a un garaje helado mientras tú entretienes a tu amante? Ella no es mi amante, gritó él, pero la negación sonó débil. Presa del pánico. Me da igual cómo la llames, dije, mientras mi voz volvía a esa calma glacial. Todo termina esta noche. Todo. Me giré, todavía con Lily en brazos, y caminé hacia la puerta principal. La abrí de un tirón. Harper, ¿a dónde demonios vas?, exigió David, siguiéndome. No miré atrás. Salí a la noche helada, até a mi hija en su sillita en el coche de alquiler y me senté al volante. Mientras daba marcha atrás para salir de la entrada, vi a David de pie en la puerta, recortado contra la luz, con las manos en la cabeza. Lily ya estaba callada, solo se chupaba el dedo y abrazaba a Ruby con fuerza. Mamá. Su vocecita llegó desde el asiento de atrás. ¿Vamos a volver? Encontré sus ojos en el retrovisor. Estaban muy abiertos, asustados, pero había un destello de esperanza en ellos. No, cariño, dije, con voz firme. Nunca más. Saqué el teléfono, abrí los contactos y pulsé el que estaba guardado como Michael Robertson. Abogado. Me llevé el teléfono al oído mientras sonaba. No vamos a volver jamás. La calefacción de la habitación del hotel zumbaba con un sonido grave y constante. Era el único ruido que competía con la respiración lenta y regular de Lily. Por fin estaba dormida, acurrucada en una bolita en el centro de la cama king size. El Motel Noel, como lo había bautizado con cinismo en cuanto entramos, no tenía nada que ver con los Westin y los Marriott en los que solía alojarme en los viajes de trabajo. Pero estaba limpio, estaba caliente y, lo más importante, era anónimo. El estridente letrero de neón de fuera de la ventana proyectaba un brillo rosado sobre la colcha barata de flores. Pero Lily, agotada por el llanto y el trauma, ni se movió. Yo estaba sentada en un sillón rígido junto a la ventana, con el teléfono quemándome la mano. David había llamado 12 veces. La pantalla volvió a iluminarse. David móvil. Pulsé rechazar y puse el teléfono en silencio, observándolo vibrar con una frialdad distante. Cada vibración era un recordatorio de la vida de la que acababa de alejarme. Y no era solo rabia lo que sentía. Era una certeza profunda, clavada en los huesos, de que había cruzado un punto sin retorno. Un suave gemido salió de la cama. No, Ruby. En un instante ya estaba a su lado. Lily seguía dormida, pero tenía el rostro crispado y las pequeñas manos aferradas a la muñeca que yo le había regalado. Está bien, cariño, susurré, apartándole el pelo húmedo de la frente. Mamá está aquí. Ruby está a salvo. Se tranquilizó un poco, apretando más la muñeca. Le tiró del pelo, murmuró. Las palabras salían arrastradas por el sueño. Papá dijo que tenía que compartir, pero es mía. El regalo de mamá. Aquellas palabras, pronunciadas en la verdad vulnerable de un sueño, fueron un cuchillo en el corazón. No se trataba solo de una muñeca. Se trataba de todo. Del engaño de David, de su decisión de ponerse del lado de Chloe, de su absoluto desprecio por los sentimientos y la seguridad de nuestra hija. La imagen de ella, pequeña y temblando en aquel garaje oscuro, se me había quedado grabada detrás de los párpados. Eso fue todo. El último hilo de vacilación se rompió. Cogí el teléfono, volví al sillón y pasé de largo las llamadas perdidas de David. Busqué el número que necesitaba. Eran las 10:17 de la noche de un viernes. La mayoría de la gente lo consideraría una hora intempestiva. Michael Robertson no era la mayoría de la gente. Respondió al segundo tono, con la voz alerta y sin rastro de sueño. Harper, esto sí que es una sorpresa. Nunca empezaba con un hola.
Siempre con una constatación de los hechos. Michael, te necesito. Mi voz sonaba áspera. Con David se ha terminado. Me he ido. Hubo una breve pausa al otro lado. El sonido de un bolígrafo al dejarse sobre una superficie dura. Bien, cuéntame qué ha pasado. La versión corta. Lo hice. Mantuve la voz baja, con los ojos clavados en Lily. Le conté lo de la fiesta al llegar. El garaje. Las palabras de Lily. La indiferencia de David. El veneno de Chloe. No omití nada. Cuando terminé, Michael soltó un silbido bajo. Jesús, Harper. ¿El garaje con este tiempo? Eso es oro. Oro puro. Su respuesta clínica y estratégica fue como un cubo de agua fría, y exactamente lo que yo necesitaba. Ya no se trataba de desamor. Se trataba de una guerra. ¿Qué hago, Michael? Ha llamado 12 veces. ¿Y no has contestado? Bien. No lo hagas. Ni una palabra. ¿Dónde estás? En un motel. El Starlight, junto a la Interestatal 90. ¿Lily está a salvo? ¿Tú estás a salvo? Estamos bien. No sabe dónde estamos. Excelente. Escucha con atención. Bajo ninguna circunstancia te pongas en contacto con él. No respondas a mensajes. No entres en su juego. Ahora es la parte contraria. Cada palabra que le digas podrá ser usada en tu contra. Está entrando en pánico, lo que significa que es peligroso y estúpido. Mala combinación. ¿Y la casa? ¿Y mis cosas? La casa puede esperar. Tu prioridad inmediata es establecer un entorno estable para Lily lejos de él. Un motel por una noche está bien. Mañana tienes que buscar un alquiler corporativo. Algo de mes a mes. Usa tu cuenta de empresa, no la cuenta conjunta. Tendré preparada la orden de alejamiento temporal y la petición de custodia de emergencia a primera hora del lunes. El incidente del garaje será la piedra angular. También presentaremos una moción para congelar todos los bienes conjuntos. Supongo que tú eres quien aporta la mayor parte del dinero. Llevo manteniéndonos los últimos 2 años, dije, mientras una nueva oleada de amargura me recorría. Mejor todavía. No queremos que vacíe tus cuentas para financiar su defensa o su vida social. Te quiero en mi despacho a las 8 de la mañana del lunes. El lunes repasaremos todo. ¿Y mañana? Va a seguir llamando. Puede que vaya a buscarme a la oficina. Oh. Harper. La voz de Michael era de acero. Déjalo. Su comportamiento entre ahora y el lunes solo ayudará a nuestro caso. Si aparece en tu trabajo, llama a seguridad y haz que lo saquen. Documenta absolutamente todo. Si te manda mensajes amenazantes, guárdalos. Cuanto más se descontrole, mejor impresión causará ante un juez de familia. Ahora mismo, tú eres una madre tranquila y protectora. Él es el hombre que encerró a su hija en un garaje helado. Y así es como vamos a mantenerlo. Sus palabras eran una estrategia, un plan de batalla. Me dieron un propósito más allá del caos que remolineaba en mis emociones. Vale. Vale. Puedo hacerlo. Claro que puedes. Ahora intenta descansar un poco. Te enviaré por correo una lista con todo lo que necesito de ti. Vamos a movernos rápido y con fuerza. No sabrá que le ha golpeado. Colgamos. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el zumbido de la calefacción y la respiración de Lily. Sentí una extraña calma. Los dados ya estaban echados. No había vuelta atrás. Mi teléfono volvió a iluminarse. Esta vez no era una llamada, sino una cadena de mensajes de David. Los vi aparecer en la pantalla uno tras otro. David, Harper, esto es una locura. Vuelve a casa. Tenemos que hablar. David, no puedes llevarte a mi hija y desaparecer así. Contesta al teléfono. David, Lily debe de estar aterrada. Está siendo muy egoísta. David, lo siento. Vale. Lo siento. Chloe se pasó de la raya. Yo estaba estresado. Solo vuelve a casa. David, si no contestas, llamaré a la policía.
Diré que el coche ha sido robado. Ese último mensaje me provocó una sacudida de miedo. Pero recordé las palabras de Michael. Está entrando en pánico. Peligroso y estúpido. Hice una captura de pantalla de los mensajes, sobre todo de la amenaza con la policía. Después abrí un correo nuevo para Michael, adjunté la captura y escribí una sola línea. Está amenazando con llamar a la policía. Últimos mensajes para tu archivo. La respuesta llegó casi de inmediato. Perfecto. Déjale. Es una amenaza vacía. El coche es de alquiler y está a nombre de tu empresa. Vete a dormir. Dejé el teléfono. Miré a mi hija, dormida en paz, con Ruby bien sujeta entre los brazos. Pensé en David, solo en aquella casa grande y desordenada, probablemente por su tercera o cuarta cerveza, furioso ante mi silencio. Por primera vez en años, sentí una sensación de poder. Ya no estaba reaccionando a su drama. Estaba dirigiendo mi propia vida. Me metí en la cama junto a Lily con cuidado de no despertarla, le rodeé con el brazo y me quedé mirando la luz rosa de neón que se colaba entre las cortinas. El sueño aún quedaba lejos, pero por primera vez aquella noche, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El juego había cambiado y, por primera vez, era yo quien ponía las reglas. La luz de la mañana, colándose a cuchilladas por las persianas baratas del motel, parecía acusadora. Habría dormido quizá una hora. Mi mente daba vueltas en un bucle de puertas de garaje, la cara despectiva de David y las instrucciones frías y claras de Michael. Lily seguía dormida. Su respiración era profunda y uniforme. La paz de su rostro era lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Mi teléfono, boca abajo sobre la mesilla, era un rectángulo oscuro de ansiedad. Sabía lo que me esperaba. Después de silenciarlo anoche, no me había atrevido a mirarlo. Pero la estrategia de Michael exigía documentación. Respiré hondo y lo cogí. La pantalla se encendió con una crónica digital de la caída de David. Las 12 llamadas perdidas se habían convertido en 23. El hilo de mensajes era una novela de pánico y rabia crecientes. David, 2:14 de la madrugada. No puedo creer que estés haciendo esto. Estoy aquí sentado volviéndome loco de preocupación. ¿Intentas destruirme? David, 3:01 de la madrugada. Esto va por Chloe, ¿verdad? No es nada. Lo estás sacando completamente de quicio. Es tu hermana, por el amor de Dios. David, 4:22 de la madrugada. Por favor, Harper, solo dime que Lily está bien. Eso es todo lo que quiero saber. Soy su padre. David, 5:55 de la madrugada. Muy bien. Pues sigue así. Si no me hablas, te encontraré. Voy a llamar a tu asistente, Sara. Llamaré a todo el mundo en tu oficina. Haré que todos sepan lo loca que te estás poniendo. La sangre se me heló y enseguida me hirvió. Llamar a mi oficina, meter a Sara en esto, intentar mancharme antes siquiera de que pudiera defenderme. Era exactamente el comportamiento peligroso y estúpido que Michael había predicho. Me picaban los dedos por escribirle una respuesta furiosa y decirle exactamente lo que pensaba de sus amenazas, pero no lo hice. Hice una captura de pantalla de todos los mensajes y se la envié por correo a Michael con el asunto. Escalada durante la noche. Lily se removió y abrió los ojos poco a poco. Mamá. Aquí estoy, cariño. Forcé una sonrisa, apartando el teléfono. ¿Cómo has dormido? Bien. Se sentó, frotándose los ojos. ¿Papá sigue enfadado? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Papá y yo tenemos algunos problemas de mayores que resolver, dije, escogiendo cada palabra con cuidado. Pero tú no tienes que preocuparte por eso, ¿de acuerdo? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo ahora mismo es ir a desayunar. ¿Qué te parecen unas tortitas? La sola mención de comida, de algo rico, surtió efecto. Le apareció una pequeña sonrisa tímida. ¿Con pepitas de chocolate? Por supuesto. Con pepitas de chocolate. Encontramos una cafetería a unas pocas manzanas. La normalidad de aquello, el ruido de los platos, el olor a café,
la camarera alegre que llamó cielo a Lily, resultaba surrealista. Yo no dejaba de esperar que David irrumpiera por la puerta. Cada vez que sonaba la campanilla, levantaba la cabeza de golpe. Lily, acurrucada en el asiento con un menú para colorear, parecía estar relajándose, pero yo era un manojo de nervios. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Sara, mi asistente. El corazón me dio un vuelco y se me subió a la garganta. Lo hizo. De verdad la llamó. Sara, hola. Intenté sonar normal. Harper. Ay, gracias a Dios. Su voz era un susurro apresurado. ¿Estás bien? David acaba de llamar a la línea principal, completamente histérico. Dijo que había sufrido una crisis mental, que te habías llevado a Lily y habías desaparecido, y que yo tenía que decirle dónde estabas porque era un asunto de seguridad. Estaba muy alterado. Cerré los ojos. La furia y la humillación luchaban dentro de mí. Estoy bien. Sara, Lily está bien. David está mintiendo. Está entrando en pánico. Ya me lo imaginaba, dijo ella, y su tono pasó de preocupado a ferozmente protector. Le dije que no había sabido nada de ti y que los asuntos personales no eran de mi incumbencia. No le gustó. Dijo, y cito textualmente, esto va a quedar muy mal para ella ante el juez. Y me colgó. ¿Ante el juez? Ya estaba pensando en los tribunales. Sabía perfectamente lo muchísimo que la había fastidiado. Sara, escúchame. Esto es importante. Lo he dejado. He pedido el divorcio. Mi abogado, Michael Robertson, se pondrá en contacto contigo. Puede que David intente acosarte a ti o a otros en la oficina. Debes desviar cualquier llamada suya directamente a Michael. No entres a hablar con él. ¿Puedes encargarte? ¿Me estás tomando el pelo? Claro que sí. Podía oír el acero en su voz. Considéralo hecho. ¿Qué necesitas de mí? Solo mantén el fuerte y gracias, Sara. Colgué con las manos temblando. Ya estaba intentando sabotear mi reputación profesional. El hombre con el que había construido una vida era ahora mi enemigo, y estaba jugando sucio. Pasamos el día en una extraña animación suspendida. Encontré una agencia de alojamientos corporativos y aseguré un apartamento amueblado de 2 dormitorios durante un mes, pagando un precio elevado desde mi cuenta de empresa separada. Fuimos a un Target y compramos lo esencial. Pijamas, un cambio de ropa para Lily, artículos de aseo y, lo más importante, un nuevo peluche, un lobo gris y suave al que llamó Shadow. Era una distracción, una forma de construir una nueva normalidad temporal. Serían alrededor de las 4 de la tarde cuando, mientras deshacíamos nuestras pocas pertenencias nuevas en el apartamento estéril pero limpio, volvió a sonar mi teléfono. Esta vez no era David. Era Michael. Ya está hecho, dijo sin preámbulos. ¿Qué está hecho? La guillotina. Hice que un notificador judicial entregara en mano la documentación inicial a David en la dirección de vuestro domicilio hace unos 20 minutos. Petición de disolución del matrimonio. Solicitud de custodia exclusiva temporal de emergencia. Moción para el uso exclusivo de la vivienda conyugal. Y mi favorita personal, una moción urgente para congelar los bienes conjuntos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una cosa era hablar de ello en una habitación de motel. Otra muy distinta era saber que un desconocido acababa de entregarle a mi marido un montón de papeles que iban a hacer estallar su vida. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que los recibió? El notificador es muy minucioso. Confirmó que David estaba en casa y aceptó los documentos. También dejó constancia de que su hermanastra Chloe estaba presente, lo cual, cuanto menos, resulta interesante por el momento. Por supuesto que estaba. El buitre ya estaba dando vueltas. Michael continuó. Ahora esperamos la explosión. No contestes su llamada. Va a llamarte en cualquier segundo. Tenía razón. Antes incluso de que Michael terminara la frase, mi teléfono empezó a vibrar en mi mano. El nombre de David parpadeando en la pantalla. Me quedé mirándolo sonar. Deja que salte el buzón de voz, me indicó Michael, como si pudiera verme. Te llamo en 10 minutos. Quiero oír lo que tenga que decir.
Dejé que la llamada muriera. Un minuto después apareció una notificación. Mensaje de voz recibido. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de reproducir. Me aterraba escucharlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Era una prueba. Ese era el sonido del enemigo. Cuando Michael volvió a llamar, puse el altavoz. Bien, ponlo. Reproduje el mensaje de voz. La voz de David llenó la habitación, pero no era el tono furioso y amenazante de sus mensajes. Sonaba cruda, presa del pánico, casi histérica. Harper, Harper, por favor, contesta. Dios mío, estos papeles. ¿Qué es esto? ¿Un divorcio? ¿Custodia de emergencia? ¿Intentas quitarme a mi hija? No puedes hacer esto. Esto es una locura. Tenemos que hablar de esto. Es un error. Por favor, solo devuélveme la llamada. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea. Me desharé de Chloe. Solo, por favor, devuélveme la llamada. No le hagas esto a nuestra familia. Harper, por favor. El mensaje terminó. Hubo un instante de silencio en la línea. Lily, que estaba jugando con Shadow en la alfombra, levantó la vista hacia mí, con la frente fruncida por la preocupación. ¿Oyes eso, Harper? La voz de Michael sonó tranquila, casi complacida. Ese es el sonido de un hombre que sabe que ha perdido. La rabia ha desaparecido. Ahora solo queda miedo puro, sin adulterar. Sabe lo que hizo y sabe que lo tenemos atrapado. Guarda ese mensaje de voz. La parte de me desharé de Chloe es especialmente útil. Suena destrozado, dije yo, mientras una punzada extraña e indeseada de compasión me retorcía el pecho. Bien, dijo Michael, con una voz completamente desprovista de simpatía. Que se rompa. Nos facilita el trabajo. Recuerda el garaje. Harper, recuerda a tu hija llorando sobre el cemento helado. Ahora descansa un poco. Lo divertido no ha hecho más que empezar. La llamada se cortó. Miré a Lily, que ahora abrazaba con fuerza a su nuevo lobo. La voz desesperada de David seguía resonando en el apartamento silencioso. La guillotina había caído. La batalla había empezado oficialmente y, por primera vez, comprendí de verdad que no habría piedad. El apartamento nuevo se sentía menos como un refugio y más como un búnker. El silencio pesaba, roto solo por el zumbido del frigorífico y el sonido lejano del tráfico. Lily, agotada emocionalmente por todo el caos, se había quedado dormida en una siesta profunda sobre la cama, con Shadow, el lobo, apretado entre sus brazos. Yo era un manojo de nervios, sobresaltándome con cada crujido del suelo. Mi teléfono, una granada activa en el bolsillo. El mensaje de voz desesperado de David se repetía una y otra vez en mi cabeza. Me desharé de Chloe. Aquellas palabras deberían haberme sabido a victoria. En lugar de eso, me sonaban vacías. Un zumbido agudo e insistente del interfono junto a la puerta me hizo dar un salto. El corazón me golpeó las costillas. David. Nos había encontrado. ¿Cómo? No le había dado esa dirección a nadie salvo a la agencia de alquiler corporativo y a Michael. Me acerqué despacio a la pantalla del interfono, con la mano temblándome. La figura borrosa del vídeo no era David. Era una mujer. Chloe. Estaba allí de pie, con los brazos cruzados, una mueca infantil de mal humor en la cara, mientras volvía a pulsar el timbre. La rabia, blanca, ardiente e inmediata, arrasó con el miedo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a presentarse allí? Casi no pulsé el botón para hablar. La voz de Michael resonó en mi cabeza. No entres en su juego. Pero una parte más fría y calculadora de mí tomó el control. Estaba allí sola. Aquello era una oportunidad. Pulsé el botón. ¿Qué quieres, Chloe? Ella levantó la cabeza de golpe, buscando la cámara. Harper, déjame entrar. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Márchate. Es por David, dijo ella, adoptando un tono suplicante. Está hecho polvo. Lo estás destrozando. Déjame subir solo 5 minutos. Por los viejos tiempos.
La desfachatez era impresionante. Pensé en Lily dormida en la habitación de al lado. Pensé en el garaje. Y tomé una decisión. 5 minutos. Si montas una escena, llamo a la policía. Le abrí. Mis dedos volaron sobre la pantalla del teléfono. Abrí la aplicación de notas de voz y pulsé grabar. Deslicé el móvil en el bolsillo de mis vaqueros, con el micrófono hacia afuera. Después abrí la puerta y me aparté, con los brazos cruzados, reflejando su misma postura defensiva. Entró mirando alrededor del apartamento escaso e impersonal con un desprecio abierto. ¡Qué acogedor! ¿De verdad eliges esto en lugar de tu preciosa casa? ¿Qué quieres, Chloe? Tus 5 minutos empezaron en el segundo en que bajaste del ascensor. Ella se giró hacia mí y dejó caer la falsa preocupación. Tienes que parar a tu abogado. Esto ha llegado demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Solté una risa áspera. ¿Te parece demasiado lejos desterrar a mi hija de 6 años a un garaje helado? Eso solo fue el principio. Ay, por el amor de Dios. Deja ya el dramatismo. Estaba bien. David dijo que estaba bien. Solo estás usando esto como excusa porque tienes celos. La palabra quedó suspendida en el aire. Fea y previsible. ¿Celos de qué exactamente? De un hombre sin trabajo que prioriza a lo que sea que eres, por encima de su propia hija. Se le encendió la cara. No está sin trabajo. Está entre oportunidades. Y yo he sido la que ha estado ahí para él. Mientras tú ibas por ahí jugando a ser la gran ejecutiva, yo era quien lo escuchaba, quien lo apoyaba. Nunca lo valoraste. Era un argumento muy usado. Uno que David me había lanzado una docena de veces. Pero oírselo a ella hacía que la traición doliera de nuevo. Así que apoyarlo significa dejar que descuide a su hija. Interesante definición. Él no la descuida. Quiere a Lily. Todo esto, lo legal, hizo un gesto brusco con la mano, custodia de emergencia, congelar cuentas. Ese es tu mundo, Harper. Tu mundo frío y cruel. Intentas comprarla igual que intentas comprarlo todo. Yo la estoy protegiendo de él y de ti. Dio un paso hacia mí, con los ojos brillándole de malicia. Sabes que esto no va a salir como tú crees. ¿Esa casa? ¿Crees que simplemente vas a echarlo? Él puso dinero en esa casa. Tiene derecho a ella. Ahí estaba. La verdadera razón de la visita. No preocupación por David, sino preocupación por su fuente de ingresos. La entrada de la casa la pagué con mi herencia. La hipoteca está a mi nombre. La inversión de David fueron unos pocos miles para un patio que nunca terminó. No tiene derecho a nada. Ya veremos lo que dice un juez, soltó con desprecio. A un juez quizá le interese mucho saber lo distante y adicta al trabajo que eres como madre. Lo poco que estás en casa. Lo inestable que es todo esto para una niña. La miré y las piezas empezaron a encajar. Aquel era su plan. No tenían una defensa real. Así que pasarían al ataque. Intentarían pintarme como una madre no apta. Vas a mentir bajo juramento en un tribunal por un hombre que, según su mensaje de voz de hace una hora, ya está dispuesto a deshacerse de Chloe para salvar su propio pellejo. El color se le fue de la cara. Fue un golpe directo. No sabía nada del mensaje de voz. Se recompuso rápido, pero la grieta ya estaba ahí. Está alterado. No habla en serio. Me quiere. Tú, no eres más que un bache en el camino. Un bache en el camino, repetí en voz baja. Fui hacia la puerta y la abrí. Tus 5 minutos se han terminado. Fuera. No se movió. Estás cometiendo un error enorme. Te vas a arrepentir de esto. De lo único que me arrepiento, dije con voz baja y firme, es de haberte dejado entrar en mi vida. Ahora sal antes de que haga esa llamada a la policía. Me lanzó una última mirada llena de veneno y salió al pasillo. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo con un clic satisfactorio. Me apoyé contra la madera, notando de repente las piernas débiles. Saqué el teléfono del bolsillo y detuve la grabación. Reproduje los últimos segundos. ¿Vas a mentir bajo juramento? Está alterado.
No habla en serio. Me quiere. Tú no eres más que un bache en el camino. Estaba todo ahí. Su admisión de la relación. Su amenaza de mentir en el tribunal. Su desesperación. Era una mina de oro. Mi teléfono vibró. Era Michael. Como si tuviera un sexto sentido. Harper, ¿todo bien? Respiré hondo, con un temblor. Chloe acaba de irse. Hubo un segundo de silencio atónito. Ella, ¿qué? ¿Cómo te ha encontrado? No lo sé, pero da igual. Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Lo tengo todo, Michael. Cada palabra horrible. Amenazó con declarar que soy una madre no apta. Admitió la aventura. Incluso habló de la casa. Está todo grabado. El silencio al otro lado fue más largo esta vez, y cuando Michael habló, su voz estaba llena de una especie de asombro profesional. Harper Sterling, eres magnífica. Envíame ese archivo por correo ahora mismo. No hables con nadie más. Esto lo cambia todo. Terminé la llamada y miré hacia el dormitorio, donde mi hija dormía, segura y calentita. Chloe creía que era la víbora que venía a envenenar mi determinación, pero no tenía ni idea. Acababa de entregarme el antídoto. La euforia de haber superado a Chloe duró poco, reemplazada por una ansiedad molesta. ¿Cómo nos había encontrado? Aquel apartamento se suponía que era un secreto. Comprobé 2 veces el cerrojo y coloqué una silla debajo del pomo de la puerta. Un consuelo patético, pero necesario. Lily seguía durmiendo, ajena a la víbora que se había arrastrado hasta la puerta de nuestro refugio temporal. Mi teléfono vibró. No era David. No era Michael. La pantalla mostró, mamá. Un temor frío, distinto al miedo que me inspiraba David, se me asentó en el estómago. Eleanor. Claro. La titiritera estaba moviendo los hilos. Pensé en dejar que saltara al buzón de voz, pero evitarla no iba a hacer que desapareciera. Solo conseguiría que insistiera más. Respiré hondo y contesté, alejándome hasta el rincón más apartado del salón. Hola, madre. Harper Elizabeth. Su voz era como hielo astillado, afilada y fría. ¿Qué demonios has hecho ahora? Ni hola. Ni cómo estás. Iba directa a la acusación. Estoy bien. Gracias por preguntar. Lily está a salvo. Las dos estamos lo mejor posible dadas las circunstancias. No me hables con ese tono, espetó. Acabo de colgar con un David histérico. Dice que lo has dejado, que te has llevado a Lily y que has contratado a un abogado de ataque para destruirlo. Dice que le estás bloqueando el acceso a sus propias cuentas. Es verdad. Podía imaginarla sentada con la espalda recta en su salón impecable, con los labios apretados en gesto de desaprobación. David no había perdido el tiempo corriendo a por mamá. Su mamá, no la mía. Eleanor nunca me había dejado olvidar que Chloe, su hija biológica de su primer matrimonio, ocupaba un lugar especial que yo jamás podría tener. Se le olvidó mencionar la parte en la que encerró a nuestra hija en un garaje sin calefacción. Mamá, ¿te contó eso? ¿O qué lo hizo porque su novia, mi hermanastra, se lo dijo? Hubo un breve silencio revelador al otro lado. Ya lo sabía. David o Chloe ya le habían contado su versión y el garaje había sido convenientemente eliminado. No fue así, dijo ella, y su voz perdió una mínima parte de su seguridad. Chloe dijo que Lily estaba montando una rabieta. Necesitaba un tiempo fuera. David solo estaba ejerciendo de padre. Un tiempo fuera en un garaje a 4 grados, ¿en pijama? ¿Ese es el nuevo estilo de crianza que tú avalas? Mi voz iba subiendo, pero no podía evitarlo. Toda una vida siendo siempre la culpable, la que exageraba, me estaba subiendo a la superficie. Harper, siempre tan dramática. Está sacando esta situación completamente de quicio. Chloe solo intentaba ayudar. Es familia. No es mi familia. Las palabras me estallaron dentro. Una década de resentimiento por fin liberándose. Y se está acostando con mi marido. ¿Eso te parece comportamiento familiar y servicial? No seas vulgar, dijo Eleanor, con la voz cargada de desprecio.
David es un buen hombre. Un buen proveedor. ¿Buen proveedor? Solté una risa amarga, casi histérica. Hace 2 años que no tiene un trabajo estable, madre. Yo soy quien provee. Yo pago la hipoteca. Yo pongo la comida en la mesa mientras él y tu adorada Chloe se la comen y luego echan a mi hija al frío. ¿Ves? De esto es de lo que hablo. Su tono cambió y se convirtió en el de una mártir sufrida. Esa amargura. Ese gusto por el conflicto. Siempre ha sido así. Desde pequeña. Nunca sabías dejar las cosas en paz. Siempre tienes que removerlo todo, crear drama. Estás alejando a todo el mundo. Harper, primero tu padre, ahora David. Pronto no tendrás a nadie y solo podrás culparte a ti misma cuando te quedes completamente sola. Cada palabra era un dardo cuidadosamente apuntado, dando en el blanco con precisión ensayada. Las viejas heridas, las de una infancia entera escuchando que era demasiado ruidosa, demasiado emocional, demasiado intensa, empezaron a latir otra vez. ¿Has llamado para decirme que esto también es culpa mía? Pregunté con la voz peligrosamente baja. He llamado para hacerte entrar en razón. Por el bien de Lily. Estás destrozando a esta familia. Vas a arruinarle la vida a esa niña con esta vendetta. David está dispuesto a perdonarte, a aceptarte de nuevo, si dejas ya esta tontería. ¿Perdonarme? La audacia de aquella frase me dejó sin palabras durante un instante. No hay nada que él tenga que perdonarme. No voy a volver. Y si por un solo segundo crees que voy a dejar que Lily vuelva a acercarse a ese hombre o a Chloe, estás completamente loca. Entonces no me dejas otra opción, dijo Eleanor, con la voz formal y helada. Si sigues adelante con esto, no tendré más remedio que apoyar a David y a Chloe. Declararé sobre tu inestabilidad. Harper, le contaré al tribunal tu historial de comportamiento errático. La palabra de una madre tiene peso. La amenaza, dicha en voz alta, me sorprendió menos de lo que habría imaginado. Era la conclusión natural de una vida entera eligiendo a Chloe por encima de mí. Por fin lo estaba haciendo oficial. ¿Mentirías bajo juramento por ellos? Pregunté, mientras una calma extraña descendía sobre mí. El último resto de esperanza de que mi madre pudiera estar de mi lado se rompió. Diría la verdad tal como yo la veo, respondió con rigidez. Tú estás destruyendo esta familia. Ahora, ¿vas a ser razonable? Miré hacia el dormitorio, donde dormía mi hija, mi verdadera familia. Pensé en la grabación que llevaba en el teléfono con la amenaza casi idéntica de Chloe. De tal palo, tal astilla. No, madre, dije con voz clara y firme. No voy a ser razonable. Voy a ser madre. Algo que tú nunca aprendiste a ser. Haz lo que tengas que hacer. Yo haré lo mismo. Colgué antes de que pudiera responder. No tiré el teléfono ni lo dejé caer con rabia. Lo posé suavemente sobre la encimera. Aquella conversación debería haberme destrozado. En lugar de eso, me sentí limpia, purgada. El veneno había sido extraído de la herida. Ya no quedaban bandos que escoger. Las líneas estaban trazadas con una claridad absoluta. Mi teléfono emitió un sonido. Era un mensaje de Sara, mi asistente. Sara, hola. David acaba de intentar entrar en tu oficina. Seguridad lo ha echado. Ha montado una escena enorme en el vestíbulo. Quería acceder a tus archivos. Dijo que tenía derecho a los bienes matrimoniales. Solo para que lo sepas. Sonreí con una sonrisa fina y dura. Peligroso y estúpido. Michael era un profeta. Que vengan. Que vengan todos. Mi madre, con sus palabras venenosas. David, con su fanfarronería. Chloe, con sus tramas. Yo tenía todas las pruebas que necesitaba. Y tenía a Lily. Por primera vez, supe con absoluta certeza que era todo lo que necesitaría jamás. El enfrentamiento con mi madre me había dejado extrañamente desatada, pero también lúcida. El último vestigio de obligación familiar había sido cortado. Ya no quedaba nadie a quien decepcionar. Nadie a quien complacer. Era una sensación aterradora y liberadora a la vez.
Las 48 horas siguientes fueron un estudio de tensión surrealista. Existíamos dentro de la burbuja estéril del apartamento, viviendo de comida para llevar y de lo que habíamos comprado en Target. Lily, tan resiliente como suelen ser los niños, empezó a adaptarse a nuestro mundo nuevo y más pequeño, y sus preguntas sobre papá se fueron haciendo menos frecuentes. Yo, en cambio, me sentía como una soldado esperando el primer disparo de una batalla. Michael tenía mi conversación grabada con Chloe y estaba, según sus propias palabras, orquestando una sinfonía de infierno legal para David. Mi trabajo consistía en esperar. Las llamadas de David se habían reducido a un goteo y luego se detuvieron por completo. El silencio resultaba más inquietante que el bombardeo. Significaba que estaba reorganizándose, consultando con el abogado barato que hubiera conseguido encontrar, o más probablemente, escuchando a Chloe. Era última hora de la tarde cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero algo me dijo que contestara. Era la directora del colegio de Lily, la señora Albrecht. Señora Sterling, siento mucho molestarla, empezó, con la voz cargada de preocupación. Solo quería comprobar que todo está bien. Hoy hemos tenido una pequeña situación. La sangre se me heló. ¿Qué clase de situación? ¿Lily está bien? Miré hacia ella, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, hablando bajito con Shadow y Ruby. Parecía estar bien. Oh, Lily está perfectamente. Es una niña encantadora, pero su padre, el señor Sterling, se presentó durante la hora del almuerzo. Estaba bastante insistente en verla. Dijo que era una emergencia, que tenía derecho a ver a su hija. Cerré los ojos. Una oleada de náusea me recorrió. Había ido al colegio. Había violado el único lugar que se suponía que debía seguir siendo seguro y normal para ella. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz tensa. Nuestro personal de recepción, benditos sean, siguió el protocolo. Ya conocen la situación delicada, dijo la señora Albrecht con tacto. Le dijeron que, sin una autorización expresa suya y sin estar incluido en la lista oficial de recogida, no podían entregarle a Lily ni permitirle la visita. Se alteró bastante, levantó la voz y dijo que le estaban impidiendo ver a su hija. Al final tuvimos que amenazar con llamar a seguridad. Se fue, pero estaba muy enfadado. Me dejé caer en una silla, con las piernas débiles por una mezcla de furia y alivio. Señora Albrecht, gracias. Gracias por protegerla. Por supuesto. Es nuestra prioridad absoluta. He dado instrucciones al personal de que, bajo ninguna circunstancia, Lily sea entregada a nadie salvo a usted o a su representante autorizada, que figura en nuestro registro como Sara. Sara Miller. Sí, mi asistente. Exacto. Perfecto. Estaremos especialmente atentos. Señora Sterling, por favor, dele recuerdos a Lily de nuestra parte. Colgué con las manos temblando, no de miedo, sino de una rabia fría y dura. Había cruzado una línea que ni siquiera sabía que pudiera cruzarse. Usar a nuestra hija como peón. Aterrorizarla en el colegio. Llamé de inmediato a Michael. Fue al colegio, dije en cuanto descolgó, sin saludar siquiera. Lo sé, respondió Michael, con voz sombría. Acabo de colgar con el abogado contrario, un tipo llamado Frank Donnelly, un auténtico carroñero. Han presentado su propia moción de emergencia. ¿Con qué fundamento?, exigí, alzando la voz. Con el fundamento de que el colegio no le permitió acosar a su hija. Con alienación parental, dijo Michael con suavidad. Alegan que has retenido ilegalmente a la niña, que eres psicológicamente manipuladora y que el intento de David de ver a su hija en el colegio fue un acto razonable de un padre preocupado al que están bloqueando por todas partes. Han solicitado una vista urgente para mañana por la mañana, con el fin de concederle a David la custodia compartida temporal. El mundo se inclinó sobre su eje. La desfachatez era insoportable. La mete en un garaje. Lleva a su amante a nuestra casa. La aterroriza en el colegio. ¿Y la acusada de alienación soy yo? No pueden ir en serio, susurré. Oh, van completamente en serio. Es una jugada clásica. Pasar al ataque.
Hacer que parezcas la ex vengativa e histérica. Pero aquí está la parte hermosa, Harper. No tienen ni idea de la grabación. Una comprensión lenta empezó a abrirse paso en mí. La vista. Es una trampa para ellos. Ajá, murmuró Michael, con un tono de pura satisfacción. Frank Donnelly ya anda fanfarroneando con que va a dejarte en evidencia como una madre no apta. Exige que tú y la niña comparezcáis mañana a las 9 de la mañana. Cree que entra una victoria fácil, y vamos a dejar que lo crea. Y entonces terminé yo la frase, mientras la rabia fría se cristalizaba en una concentración afilada, entonces les cerramos la trampa. Exacto. Tú estarás allí. Serenata, recogida, vestida como para una reunión de padres, no como para una batalla judicial. Lily no estará allí. Conseguiremos un justificante médico por ansiedad. Deja que David monte el espectáculo. Deja que su abogado haga su numerito. Y luego, cuando ya se hayan hundido ellos solos delante de todo el tribunal hablando de lo maravilloso y entregado padre que es David, dejó la frase en el aire. Ponemos la grabación, dije. Ponemos la grabación. Exacto, confirmó. Le mostraremos a la jueza exactamente qué clase de padre preocupado es David Sterling. El que habla de deshacerse de su amante para salvar su propio pellejo, mientras dicha amante planea difamarte. Va a ser una carnicería. ¿Estás preparada? Miré a mi hija, a salvo y ajena a la batalla que se estaba librando por su vida. Pensé en el suelo helado del garaje. Pensé en la cara arrogante de David diciéndome que estaba exagerando. Más que preparada, dije con la voz firme. Vamos a terminar con esto. El edificio del Tribunal de Familia del Condado de Cook era un monumento a las vidas rotas. El aire olía a café rancio, limpiador industrial y desesperanza. Estaba sentada junto a Michael en una mesa de madera pulida, con las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo para que no me temblaran. Había seguido sus instrucciones al pie de la letra, un vestido azul marino sencillo y conservador, maquillaje mínimo, el pelo recogido en una coleta pulcra. Era la imagen perfecta de una madre responsable y respetable. Por dentro era una tormenta rugiente de miedo y furia. Michael era el retrato de la calma, repasando notas en un bloc legal como si estuviera esperando un autobús. Recuerda, murmuró sin levantar la vista. Déjalos hablar. Da igual lo que digan. Mírame a mí o mira a la jueza. No reacciones ante David. No lo mires. La puerta del fondo de la sala se abrió y David entró con su abogado. Frank Donnelly era exactamente como Michael lo había descrito. Un hombre arrugado, con un traje mal cortado y un brillo beligerante en los ojos. David, sin embargo, fue una sacudida. Tenía un aspecto horrible. La ropa arrugada. La cara pálida e hinchada por la falta de sueño. Y los ojos con una expresión salvaje y desesperada. Recorrió la sala con la mirada y, al encontrarme, sus ojos se clavaron en mí. Era una mirada de odio puro, sin adulterar. Obligándome a obedecer a Michael, bajé la vista a mis manos, mientras el corazón me martilleaba el pecho. El alguacil anunció a la honorable jueza Cynthia Moore, una mujer de rostro severo y mirada afilada, que tomó asiento con una autoridad cansada. Buenos días, dijo, y su voz cortó el silencio tenso. Estamos aquí en el asunto Sterling sobre petición de medidas temporales de emergencia. Señor Donnelly, usted presentó la moción. Exponga su caso. Sea breve. Frank Donnelly se puso de pie, rebosando una falsa sinceridad. Gracias, señoría. Este es un caso simple y trágico de alienación parental. Mi cliente, David Sterling, es un padre entregado que ha sido cruelmente separado de su hija de 6 años, Lily. Durante los últimos 5 días, su esposa, Harper Sterling, en un arrebato de rencor por un pequeño desacuerdo matrimonial, ha huido con la niña, se niega a comunicarse y ha congelado todos los bienes conjuntos, dejando a mi cliente en la ruina. Pintó el retrato de un padre amoroso llevado a la desesperación. Describió la visita de David al colegio como el intento de un padre destrozado por asegurarse de que su hija estaba bien y calificó mi negativa a comunicarme como un esfuerzo calculado por envenenar a la niña contra su padre. Señoría, continuó Donnelly, con la voz hinchada de indignación fingida,
Solicitamos el restablecimiento inmediato de la custodia compartida. Esta mujer es inestable. Ha arrancado a una niña feliz de su hogar y de su padre sin motivo justificado alguno. Necesitamos restaurar la normalidad para esta pequeña ahora mismo. La expresión de la jueza Moore era ilegible. Se volvió hacia Michael. Señor Robertson, un arrebato de rencor parece una manera muy suave de describir una acción legal de este nivel. ¿Cuál es la historia real? Michael se levantó con tranquilidad. La historia real, señoría, no es un pequeño desacuerdo matrimonial. Es una historia de negligencia y puesta en peligro. Habló con calma, con precisión. Hace 5 días, mi clienta regresó de un viaje de trabajo y encontró su casa ocupada por su marido y la amante de este, que casualmente también es la hermanastra de mi clienta, Chloe Evans. Su hija, Lily, no estaba presente. Mi clienta la encontró encerrada en el garaje sin calefacción de la familia, con 4 grados de temperatura, llorando y temblando en pijama. Un destello de desaprobación cruzó el rostro de la jueza. David se removió incómodo en su asiento. El señor Sterling y la señorita Evans habían desterrado a la niña como castigo por no querer compartir un juguete, continuó Michael. Cuando fue confrontado, el señor Sterling le dijo a mi clienta que estaba exagerando. Temiendo por la seguridad inmediata y el bienestar emocional de su hija, la señora Sterling sacó a la menor de un entorno tóxico y peligroso. Sus actos son los de una madre protectora, no los de una esposa vengativa. Donnelly se puso de pie de un salto. Objeción. Exageración. No hubo ningún encierro en el garaje. A la niña se le dio un tiempo fuera. Mi cliente estaba educando. Eso no fue educar, señoría. Fue ponerla en peligro, replicó Michael, endureciendo la voz, y revela un patrón de muy mal criterio que incluye que el marido de mi clienta mantuviera una aventura con una familiar cercana bajo el mismo techo que compartían con su hija. La jueza levantó una mano. Señor Donnelly, ya tendrá su turno. Señor Robertson, ¿tiene alguna prueba que respalde estas graves acusaciones más allá del testimonio de su clienta? Ahí estaba. La trampa estaba lista. Michael giró ligeramente la cabeza y dejó que su mirada pasara por David y su abogado. La tenemos, señoría. Pero antes me gustaría darle al señor Sterling la oportunidad de hablar sobre su carácter como padre entregado. Quizá quiera contarle al tribunal, bajo juramento, cuál es su relación con Chloe Evans y cuál era su estado mental respecto a su hija. Fue una jugada maestra. Michael les estaba ofreciendo la cuerda y ellos la agarraron encantados. Donnelly hinchó el pecho. Mi cliente estará encantado de hacerlo. David juró decir la verdad. Guiado por Donnelly, lanzó un discurso ensayado. Habló de cuánto quería a Lily. De cómo lo del garaje había sido un malentendido. De que era un padre muy implicado. Afirmó que Chloe era solo una amiga que intentaba ayudar. Me pintó a mí como una adicta al trabajo, distante, que estaba usando a Lily como un arma. Y cuando ella se negó a dejarme ver a mi propia hija, yo estaba desesperado, dijo David, con la voz quebrada por lo que sonaba a emoción real. Ir a su colegio fue un error. Ahora lo veo, pero estaba fuera de mí de la preocupación. Es mi niña. Era bueno. Si no hubiera sabido la verdad, casi podría haberle creído. Donnelly se sentó, satisfecho. Señoría, puede ver la angustia genuina de un padre que quiere a su hija. La jueza Moore asintió lentamente. Señor Robertson. Contrainterrogatorio. Michael se puso en pie y se acercó al estrado. Guardó silencio un momento, dejando que el silencio se alargara. Señor Sterling, ha declarado que Chloe Evans es solo una amiga. ¿Es correcto? Sí, dijo David, un poco demasiado deprisa. Y también ha declarado que no desea otra cosa que reunirse con su hija y reconstruir su familia. Por supuesto. Michael cogió un mando a distancia. Señoría, con el permiso del tribunal, me gustaría reproducir una grabación realizada hace 2 días. Contiene una conversación entre mi clienta y Chloe Evans. La cara de David se quedó blanca como el papel. Donnelly se levantó de un salto. Objeción. Esto es una trampa. Esto es provocación.
El testigo no estaba presente en esa conversación. El testigo ha declarado bajo juramento sobre la naturaleza de su relación con la señorita Evans, dijo Michael con frialdad. Esta grabación es directamente relevante para impugnar ese testimonio. La señorita Evans es su conviviente y presunta amante. Sus declaraciones son admisibles. Los ojos de la jueza Moore se entrecerraron. La admitiré. Proceda. Michael pulsó reproducir. La voz de Chloe, afilada y venenosa, llenó la sala silenciosa. Tienes que parar a tu abogado. Esto ha llegado demasiado lejos. Ay, por el amor de Dios. Deja ya el dramatismo. Estaba bien. David dijo que estaba bien. Solo estás usando esto como excusa porque tienes celos. No está sin trabajo. Está entre oportunidades. Y yo he sido la que ha estado ahí para él. Mientras tú ibas por ahí jugando a ser la gran ejecutiva. Observé a David mientras escuchaba. El color se le fue de la cara y fue sustituido por una palidez gris enfermiza. Parecía un hombre asistiendo a su propia ejecución. Luego llegó la parte crucial. Ya veremos lo que dice un juez. A un juez quizá le interese mucho saber lo distante y adicta al trabajo que eres como madre. Vas a arrepentirte de esto. Michael pausó la grabación. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Miró a David, que parecía haberse encogido en el asiento del estrado. Señor Sterling, dijo Michael, con una voz engañosamente suave. ¿Eso le suena a la voz de solo una amiga? ¿O le suena a la voz de su amante tramando con usted cómo difamar a su esposa en una batalla por la custodia? David abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Y cuando la señorita Evans David dijo que estaba bien, ¿estaba mintiendo o realmente usted minimizó el bienestar de su hija? Objeción, gritó Donnelly. Pero sonó débil, patético. Retirada, dijo Michael con suavidad. Luego se volvió hacia la jueza. Señoría, tenemos pruebas de perjurio, manipulación de testigos y una conspiración para difamar a mi clienta. También tenemos un mensaje de voz del propio señor Sterling en el que declara, y cito textualmente, me desharé de Chloe. Este no es el retrato de un padre entregado. Este es el retrato de un hombre que ve a su hija como una posesión y a su esposa como un obstáculo. No necesitaba decir nada más. El daño ya estaba hecho. El rostro de la jueza Moore era de granito. Miró a David con puro desprecio. Señor Sterling, no solo ha mentido bajo juramento en mi tribunal, sino que además ha demostrado una falta de criterio y de preocupación por el bienestar de su hija absolutamente escandalosa. Se volvió hacia Michael. Señor Robertson. Se deniega la petición de custodia compartida de emergencia. Concedo a su clienta la custodia legal y física temporal exclusiva. Los derechos de visita del señor Sterling quedan suspendidos hasta que se lleve a cabo una evaluación psicológica completa. Además, emito una orden de alejamiento temporal que prohíbe al señor Sterling ponerse en contacto con la demandante o con la menor, así como acercarse a menos de 152 metros del domicilio, del colegio o de la persona de la niña. Golpeó con el mazo. El sonido fue tan definitivo como un disparo. David miró al frente, con los ojos muy abiertos por el shock, mientras su vida se desmoronaba en cuestión de minutos. Cuando el alguacil se acercó para acompañarlo fuera del estrado, por fin encontró la voz. Un susurro roto, destinado solo a mí. Harper, ¿qué has hecho? Le sostuve la mirada por primera vez. No dije ni una palabra. Solo lo miré, dejando que viera la verdad fría e implacable en mis ojos. Después me giré y seguí a Michael fuera de la sala. La batalla había terminado. Habíamos ganado, pero la guerra por nuestro futuro no había hecho más que empezar. El eco del mazo parecía seguirnos fuera del tribunal. Un punto final definitivo a la sentencia que la jueza Moore acababa de dictar sobre la vida de David. La pesada puerta de roble se cerró a nuestra espalda, amortiguando el caos del interior. Las protestas balbuceantes de Donnelly, el murmullo bajo del alguacil y el silencio atónito de David. En el pasillo, iluminado y totalmente impersonal, el mundo resultaba inquietantemente normal. Michael me puso una mano firme en el codo. Su gesto era profesional, no reconfortante. No mires atrás.
Camina recto hasta los ascensores. Sentía las piernas como de goma. La adrenalina que me había sostenido durante la vista se estaba disipando y me dejaba temblorosa y vacía. No hablamos hasta que las puertas del ascensor se cerraron, encerrándonos en una caja metálica y estéril. Ha mentido bajo juramento, susurré, al caerme encima la realidad de lo que acababa de pasar en el estrado. Miró a la jueza a los ojos y mintió. Siempre lo hacen, dijo Michael, con una voz sin rastro de triunfo. Era una simple constatación. La arrogancia y la desesperación son una mezcla tóxica. Se creen más listos que el sistema. Miró su reflejo en las puertas del ascensor mientras se ajustaba la corbata. Donnelly es un idiota. Ha llevado a su cliente directamente al precipicio. La orden de alejamiento, la evaluación psicológica, me apoyé en la pared. ¿De verdad se ha acabado? Por ahora, corrigió Michael, siempre pragmático. Esta es una orden temporal. El divorcio completo y la custodia definitiva tardarán meses, pero ya hemos marcado el tono. David Sterling es ahora, a ojos del tribunal, un padre no apto y un perjuro. Le costará muchísimo, tanto en dinero como en esfuerzo, cambiar esa percepción. Y dudo que tenga los recursos o la paciencia para librar esa batalla. El ascensor sonó y salimos al bullicioso vestíbulo principal. Esperaba ver a David esperándonos. Un último enfrentamiento desesperado. Pero el vestíbulo solo estaba lleno de desconocidos ocupados con sus propios asuntos legales. Mi teléfono, silenciado durante la vista, vibraba sin parar dentro del bolso. Lo saqué. Un aluvión de notificaciones. Llamadas perdidas de números desconocidos. Seguramente periodistas. Ya. Una serie de mensajes de Sara. Hoy estoy pensando en ti. Dime cómo va todo. Y luego uno de un número que no reconocía. Lo abrí. Desconocido. Eres una víbora. Vas a pagar por esto. Tenía que ser Chloe. El mensaje era solo humo. Un intento patético de hacerme daño. No lo consiguió. Después de lo ocurrido en el tribunal, me parecía insignificante. Le enseñé el teléfono a Michael. Bloquea el número, dijo sin ni siquiera leerlo. Y reenvíamelo. Es una violación indirecta de la orden de alejamiento. Lo añadiremos al expediente. Cuando salimos a la pálida luz de la tarde, sonó mi teléfono. Era el fijo de la casa de mi madre. Lo miré. Sin duda la titiritera ya había recibido la noticia. Dejé que saltara el buzón de voz. Michael me acompañó hasta el coche. Vuelve con Lily. Actúa con normalidad. Esto es una victoria, Harper. Una grande. Pero lo más importante que puedes hacer ahora es ser una madre estable y presente. El tribunal nombrará a un defensor judicial para representar los intereses de Lily. Tu comportamiento a partir de este momento es tan importante como lo que ha ocurrido ahí dentro. Asintió hacia el juzgado. Lo sé, dije mientras abría el coche. Gracias, Michael. Por todo. Para eso me pagas, respondió con una sonrisa fina. Ahora vete. Te llamaré mañana después de hablar con Donnelly. Espero una oferta de acuerdo antes de que termine la semana. Conduje de vuelta al apartamento como en una bruma. La ciudad era la misma, pero yo me sentía profundamente transformada. Había estado en un tribunal y había llamado mentiroso y padre no apto a mi marido, y la jueza me había creído. Cuando abrí la puerta del apartamento, me recibió el olor a macarrones con queso. Sara estaba sentada en la mesa pequeña con Lily, que tenía un cerco de salsa naranja alrededor de la boca. Mamá. Lily bajó de la silla de un salto y corrió hacia mí, abrazándome las piernas. Me arrodillé y la abracé con fuerza, respirando el olor limpio y sencillo de su champú. Esto. Todo iba por esto. ¿Cómo ha ido?, preguntó Sara, con los ojos muy abiertos por la expectación. La miré por encima del hombro de Lily. Hemos ganado. Custodia temporal completa, orden de alejamiento. Sara se llevó la mano a la boca. Ay, gracias a Dios. Se acercó y nos abrazó a las dos. Me alegro muchísimo por ti, Harper. Después de que Sara se fuera, bañé a Lily y la acosté temprano.
El peso emocional del día por fin la estaba alcanzando. Mientras le leía un cuento, mi teléfono vibró en la mesilla. Otro número desconocido. Y luego otro. Y otro más. Llegaban uno tras otro, rápidos, como ráfagas cortas de rabia. Desconocido. Me has arruinado la vida. Desconocido. Espero que estés contenta. Desconocido. Ella también es mi hija. Egoísta. Desconocido. Nunca conseguirás apartarme de ella. Nunca. David. Había conseguido otro número nuevo. Los mensajes estaban completamente desquiciados. Un golpeteo frenético contra el muro que yo había levantado. Ya no eran amenazas, sino los gritos de un hombre que sabía que había perdido. No sentí miedo. Sentí una compasión profunda y agotada. Hice capturas de pantalla de todos y se las envié a Michael por correo, sin decir nada. Ahora se encargaría el sistema de él. Me senté en el salón en silencio. La única luz venía de la ciudad a través de la ventana. El silencio del apartamento ya no resultaba amenazador. Era pacífico. Era nuestro. Entró un último mensaje. Era de mi madre, Eleanor. Lo que le has hecho hoy a ese pobre hombre es imperdonable. De verdad te has convertido en un monstruo. Ni se te ocurra llamar. No respondí. Simplemente borré el mensaje. El pozo envenenado, por fin, se había secado. La guerra no había terminado. Aún quedarían papeles, negociaciones y una sentencia final de divorcio. Pero la batalla por la seguridad de mi hija, por nuestra libertad, estaba ganada. Había mirado al monstruo a los ojos y el monstruo había parpadeado. Cogí el teléfono y busqué un número que me sabía de memoria. Era hora de empezar a pensar en una nueva casa, una nueva vida, lejos de Chicago, lejos de los juzgados y lejos de los fantasmas de un matrimonio que se había helado en un garaje frío. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía como una promesa, no como una amenaza. La victoria en el tribunal trajo una paz frágil y temporal. La lluvia de mensajes desde el nuevo número de David cesó después de que la asistente legal de Michael enviara una carta formal exigiendo el cese inmediato de todo contacto y amenazando con cargos por desacato. El silencio de mi madre fue absoluto. Fue una ruptura limpia. Ejecutada con precisión por la ley. Lily volvió a dormir toda la noche. La mirada atormentada que tenía empezó a desaparecer, sustituida por la alegría simple de una visita al parque o de un libro nuevo. Estábamos construyendo un nuevo ritmo en nuestro pequeño apartamento. Una vida tranquila. Pero el trabajo de Michael estaba muy lejos de terminar. La custodia es una cosa, me dijo en una de nuestras llamadas diarias de seguimiento. Las finanzas son otra. Necesitamos una auditoría forense completa. David tuvo acceso a tus cuentas durante años. Tenemos que ver a dónde fue realmente el dinero. Unos días después llegó por mensajero una gran caja de cartón. Contenía lo que el tribunal había obligado a David a entregar. Un montón desordenado de extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Esa noche, después de acostar a Lily, me serví una copa de vino, extendí los documentos por el suelo del salón y comencé la sombría arqueología de mi matrimonio fracasado. Era un ejercicio adormecedor. Las pruebas del gasto de David estaban por todas partes. Cargos en restaurantes de alta gama, tiendas de electrónica y boutiques de ropa de hombre, en tardes en las que yo creía que estaba buscando trabajo. Pero fueron unas transferencias periódicas más grandes las que me llamaron la atención. Durante los últimos 18 meses, $250 habían sido extraídos de nuestra cuenta conjunta de ahorros el primer día de cada mes. El destinatario figuraba como DLS Holdings LLC. Nunca había oído hablar de ello. Llamé a Sara. Se le daban de maravilla los registros mercantiles. Hola, ¿puedes hacerme un favor enorme? Búscame una empresa. DLS Holdings LLC. Oí cómo tecleaba. Claro. Dame un segundo. Vale. Qué raro. Es una sociedad pantalla registrada en Delaware. El agente registrado es un bufete de abogados de Wilmington. El principal que figura es David Sterling.
Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Estás segura? Completamente. David Sterling. Harper, ¿qué es esto? No lo sé, dije, con la mente acelerada, pero voy a averiguarlo. A la mañana siguiente fui al trastero donde había dejado a toda prisa unas cuantas cajas con cosas de mi oficina de la casa. Enterrado bajo cuadernos viejos y carpetas de presentaciones estaba mi antiguo portátil, el que usaba antes de que la empresa me diera uno nuevo. A veces había dejado que David lo usara para actualizar su currículum. Una sensación nauseabunda se me instaló en el estómago. Lo llevé al apartamento, lo enchufé y aguanté la respiración mientras arrancaba. Fui navegando entre archivos antiguos, con el pulso acelerándose, y entonces lo encontré, una carpeta llamada simplemente DLS. Dentro había una sola hoja de cálculo de Excel, protegida con contraseña. Probé todas las claves que se me ocurrieron. El nombre y la fecha de nacimiento de Lily, su antiguo número de fútbol, Chloe, nada. Entonces, por impulso, escribí Freedom 55, el nombre de un ridículo esquema para hacerse rico con el que se había obsesionado hacía unos años. El archivo se abrió. Era un libro de cuentas. Un registro detallado y meticuloso de cada dólar que había pasado por DLS Holdings. Las transferencias mensuales de $250 estaban allí, etiquetadas como retirada del propietario. Pero eso era calderilla comparado con las otras entradas. Había enormes transferencias salientes, de decenas de miles de dólares cada vez, todas al mismo destinatario. Lakeside Retreats LLC. Los conceptos daban escalofríos: reforma de la Unidad 7, honorarios de marketing, tarifa por gestión del proyecto Chloe, Lakeside Retreats. Me sonaba. Y entonces lo recordé. Meses atrás, Chloe no dejaba de hablar de una oportunidad de inversión que no podía fallar. Una promoción de propiedades vacacionales de lujo cerca del lago Geneva, en Wisconsin. Había intentado que invirtiera. Yo lo había descartado como otra de sus muchas fantasías sin futuro. David no había mostrado ningún interés por entonces, o eso había dicho. No solo me había estado robando. Había estado financiando el sueño de Chloe con mi dinero y, además, la había puesto como gestora remunerada del proyecto. La magnitud del desfalco me mareó. Eran más de $200.000. Me temblaban las manos cuando llamé a Michael. Ni siquiera saludé. Lo encontré. Lleva más de un año malversando. Creó una sociedad pantalla y ha estado desviando nuestro dinero a una propiedad vacacional con Chloe. Hubo un largo silencio apreciativo al otro lado. Harper Sterling, dijo Michael, con una voz cargada de una especie de admiración sombría. Eres un regalo que no deja de dar. ¿Cuánto? Más de 200.000, quizá más. Hay transferencias a una empresa llamada Lakeside Retreats. Lakeside Retreats. El tono de Michael se afiló. He oído ese nombre. Espera. Oí papeles moverse. Sí. Hace unos meses salió una nota pequeña en la sección de negocios. El principal fue imputado por fraude de valores. Todo el proyecto es una estafa. Es un esquema Ponzi. La habitación se inclinó a mi alrededor. David no solo me había estado robando. Había estado lanzando mi dinero a un agujero negro. A una empresa criminal dirigida por el brillante socio empresarial de Chloe. Michael, esto es federal. Sí, dijo, con una voz nítida y emocionada. Fraude electrónico. Fraude postal. Posiblemente blanqueo de dinero. Esto ya no es un simple caso de divorcio. Harper, esto es una investigación criminal. Necesito que me envíes ese archivo por correo inmediatamente. No vuelvas a tocar el portátil. Después quiero que vengas a mi despacho. Tenemos que llamar al FBI. Me dejé caer en una silla. El portátil brillaba de forma inquietante sobre la mesa frente a mí. La desesperación de David después de la vista en el tribunal adquirió una dimensión nueva y aterradora. Ya no se trataba solo de perder a su hija o su casa. Se trataba de evitar la cárcel. No había sido solo un marido y un padre negligente. Era un criminal. Y yo tenía en mis manos la prueba que podía encerrarlo durante muchísimo tiempo.
La vida tranquila que estaba intentando construir me parecía más frágil que nunca. El monstruo no solo estaba derrotado. Estaba acorralado. Y un animal acorralado es el tipo más peligroso de todos. La semana que siguió al descubrimiento del libro de cuentas fue un torbellino de actividad silenciosa y aterradora. Michael, fiel a su palabra, tenía contactos en la oficina del FBI de Chicago. 2 agentes, un hombre de gesto serio llamado Greco y una mujer de mirada afilada llamada Ishikawa, acudieron al despacho de Michael para tomarme declaración y llevarse una copia del disco duro. Fueron educados, profesionales, y me hicieron preguntas que me helaban la sangre. ¿Tenía usted algún conocimiento de DLS Holdings antes de este descubrimiento, señora Sterling? Según su conocimiento, ¿su marido estaba implicado en algún otro negocio con Chloe Evans? ¿Le manifestó alguna vez preocupación por el origen de los fondos del proyecto Lakshya Retreats? La respuesta a todo fue un no rotundo y revuelto en el estómago. Cada pregunta no hacía más que subrayar la magnitud del engaño de David. Ya no era una disputa matrimonial. Ahora yo era testigo en un caso federal de fraude contra mi futuro exmarido. La estrategia de Michael cambió de inmediato. El proceso de divorcio pasó a un segundo plano. La prioridad era ahora el caso penal. Deja que el FBI apriete, me aconsejó. Cuanto más sólido sea su caso, más ventaja tendremos en el divorcio. Estará suplicando un acuerdo que incluya renunciar a sus derechos parentales. Estábamos jugando a un peligroso juego de espera. Intenté mantener una sensación de normalidad para Lily, pero la ansiedad de fondo era constante. Cada número desconocido que aparecía en mi teléfono me hacía dar un brinco. Me descubrí comprobando los cerrojos 3 veces antes de dormir. Era una tarde lluviosa de jueves cuando llegó la llamada. No del FBI ni de Michael. El número estaba oculto. Casi no contesté, pero una curiosidad morbosa, una necesidad de oír la voz del hombre al que yo estaba ayudando a enterrar, me hizo pulsar el botón verde. Hola, Harper. Era David. Su voz sonaba áspera, despojada de la rabia histérica de antes. Era el tono plano y hueco de una derrota absoluta. Tenemos que hablar. Por favor. No hay nada de qué hablar, David. Sabes que no se te permite ponerte en contacto conmigo. Por favor, suplicó, con la palabra quebrándose. 5 minutos. Solo te pido eso. Sé lo del FBI. Harper, sé que has hablado con ellos. Una descarga de miedo me atravesó. ¿Cómo lo sabía? No tengo nada que decirte. Entonces escúchame, por favor, insistió, con un borde de desesperación regresando a su voz. Queda conmigo en un lugar público. En el aparcamiento bajo tu edificio. Estaré en mi coche. Tú puedes quedarte fuera. Estarás segura. Solo, por favor, déjame verte la cara. Déjame intentar explicarlo. Era una idea colosalmente estúpida. A Michael le daría un aneurisma. Pero una parte de mí quería verlo roto. Quería mirarlo a los ojos y saber que entendía la totalidad de lo que había perdido. 5 minutos, dije con frialdad. Y si das un solo paso fuera del coche, grito y llamo al 0911. No le di tiempo a responder. Colgué, con el corazón golpeándome las costillas. Le escribí a Sara, que estaba en la habitación de al lado leyéndole a Lily. Bajo 5 minutos. David está en el aparcamiento. Si no vuelvo en 10, llama al 0911. Luego llamé a Michael. Saltó directamente al buzón. Le dejé un mensaje apresurado. Michael, soy Harper. David acaba de llamar. ¿Sabe lo del FBI? Está abajo, en el aparcamiento. Voy a bajar a verlo. Es un lugar público. Estaré segura. Solo, necesito hacer esto. Bajé en ascensor hasta la planta -1. El garaje estaba mal iluminado y olía a cemento húmedo y humo de coche. A esa hora estaba casi vacío. Vi su berlina destartalada aparcada en una esquina apartada, lejos de las cámaras de seguridad. Tenía todos los sentidos en alerta máxima. Me quedé cerca de los ascensores, con el teléfono agarrado en la mano y el pulgar suspendido sobre el contacto de Sara.
La puerta del conductor se abrió y David salió. Tenía peor aspecto que en el tribunal. Había adelgazado. La ropa le colgaba. No se acercó. Solo se apoyó en el coche, con las manos metidas en los bolsillos. Gracias por bajar, dijo, con la voz resonando en el espacio cavernoso. ¿Qué quieres, David? Tus 5 minutos ya han empezado. Estoy acabado, Harper, dijo, con los ojos suplicantes. El FBI. Van a acusarme. Voy a ir a prisión. Deberías haber pensado en eso antes de robar $250,000, dije con la voz helada. Fue Chloe, soltó de pronto, como si se hubiera roto una presa. Todo fue idea suya. La sociedad pantalla, el proyecto de Laxaid. Dijo que era una apuesta segura. Dijo que duplicaríamos el dinero en 6 meses. Yo solo intentaba proveer para nosotros, para ti y para Lily. Lo miré, asqueada. Incluso al final seguía echándole la culpa a ella. ¿Proveer robándome? ¿Encerrando a nuestra hija en un garaje? Ni se te ocurra intentar pintar esto como un esfuerzo noble. Fuiste codicioso y estúpido. Los hombros se le hundieron. Lo sé. Lo sé. La fastidié. Lo siento. Lo siento muchísimo, Harper. Dio medio paso hacia adelante. Yo di un paso atrás, hacia el ascensor. Se detuvo y levantó las manos. Por favor, tienes que ayudarme. Habla con el FBI. Diles que fue un malentendido, que tú autorizaste las transferencias. Si haces eso, si simplemente dices que fue un asunto matrimonial, cerrarán el caso. La audacia de la petición me dejó sin aliento. ¿Quieres que mienta bajo juramento? ¿Qué cargue yo con tu delito? ¿Estás loco? Es la única forma, gritó, con la voz quebrándose. ¿No lo ves? Si voy a prisión, ya no me quedará nada que perder. Te pelearé a Lily hasta mi último aliento. Te arrastraré por el infierno. Pero si me ayudas, firmaré lo que quieras. El divorcio, la custodia, todo. Me iré. No volverás a verme jamás. Era una amenaza y una súplica envueltas en una sola cosa. Un animal acorralado. Lo miré, a aquel hombre roto intentando negociar con una vida que él mismo ya había destrozado. El último resto de compasión que pudiera haber sentido por él se evaporó. No hay nada con lo que puedas amenazarme que sea peor que lo que ya has hecho, dije con voz baja y firme. No voy a salvarte, David. Voy a salvar a Lily de tener un padre delincuente. Su rostro se desmoronó. El último destello de esperanza murió en sus ojos. Entonces, ¿eso es todo? ¿Simplemente vas a destruirme? Eso lo hiciste tú solo, respondí. Me giré y pulsé el botón del ascensor. Harper. Espera, gritó él, desesperado. No me di la vuelta. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido. Entré y pulsé el botón de mi planta. Mientras las puertas se cerraban, lo vi todavía allí, una figura solitaria en la penumbra, por fin y por completo solo. De vuelta en el apartamento, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella. Sara levantó la vista desde el sofá, con la cara llena de preguntas. Respiré hondo. Se acabó, dije. Y por primera vez, lo creí de verdad. El encuentro en el aparcamiento me dejó una certeza fría y nítida. David ya no era una amenaza. Era un fantasma. Ya estaba muerto y enterrado por sus propios actos. El miedo había desaparecido, sustituido por una determinación sombría de llevar aquello hasta el final. A la mañana siguiente le conté toda la conversación a Michael. Está desesperado, dijo Michael, con un matiz de satisfacción en la voz. La oferta de abandonar la pelea por la custodia a cambio de perjurio es extorsión. Lo añadiremos al expediente. Al FBI le va a interesar mucho. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien, dije. Y por primera vez, era verdad. ¿Qué viene ahora? El FBI se está moviendo rápido. Han emitido requerimientos para los registros bancarios de DLS Holdings y Laxaid Retreats. Espero acusaciones formales cualquier día de estos. Pasó una semana en una calma extraña. Me concentré en Lily, en encontrar una casa nueva,
en construir el armazón de nuestra nueva vida. Estaba en una reunión con una agente inmobiliaria, hablando sobre las ventajas de un distrito escolar en un suburbio tranquilo, cuando mi teléfono vibró. Era Sara. Pedí disculpas y salí al pasillo. Harper, pon las noticias. Cualquier canal. Ahora. El corazón me dio un vuelco. Encontré una sala de espera con un televisor colgado en la pared. La pantalla mostraba una conexión en directo frente a un edificio de oficinas anodino. El rótulo de abajo decía: Oficina Inmobiliaria Local, investigación por fraude. La reportera hablaba a cámara. Los agentes ejecutaron esta mañana una orden de registro en las oficinas de Lakeside Retreats, aquí en Oak Brook. Esto forma parte de una investigación en curso sobre un presunto esquema Ponzi multimillonario dirigido a inversores. Nos informan de que las detenciones son inminentes. La pantalla se dividió, mostrando una segunda conexión en directo. La sangre se me heló. Era mi casa. Nuestra casa. La que había abandonado semanas atrás. 2 todoterrenos negros estaban aparcados de cualquier manera en la entrada. Mientras miraba, 2 figuras salieron por la puerta principal esposadas. David y Chloe. Iban escoltados por agentes del FBI con el rostro impasible. David llevaba la cabeza agachada, con los hombros hundidos, intentando ocultar la cara de las cámaras. Chloe, en cambio, era otra historia. Llevaba el pelo revuelto. Tenía el rostro deformado por la furia. Se resistía contra la gente que la sujetaba del brazo, gritando algo que el micrófono no llegó a captar. Parecía descontrolada, fuera de sí. La voz de la reportera sonaba excitada. Y en un sorprendente giro paralelo, agentes del FBI acaban de detener a 2 personas en esta vivienda de North Shore en relación con el caso Lakeside Retreats. Las hemos identificado como David Sterling y Chloe Evans. Nuestras fuentes indican que se enfrentan a cargos de fraude electrónico, fraude postal y conspiración. Me quedé allí de pie, inmóvil, viendo cómo la vida que había dejado atrás se desmoronaba en la televisión nacional. Se había acabado. De verdad se había acabado. Sonó mi teléfono. Era Michael. Supongo que lo estás viendo. Lo estoy viendo, susurré. Bien. No le digas una palabra a nadie. Ni un comentario a los periodistas. Yo emitiré un breve comunicado en tu nombre, expresando tu sorpresa y tu plena cooperación con las autoridades. Este es el mejor desenlace posible para nosotras. Harper no va a luchar por la custodia desde un centro de detención federal. La pantalla cambió a una rueda de prensa. El fiscal federal del Distrito Norte de Illinois estaba en un atril, flanqueado por los agentes Greco e Ishikawa. Un sofisticado esquema para defraudar a inversores por más de $5 millones, estaba diciendo el fiscal. Los acusados utilizaron una red de sociedades pantalla, incluida una llamada DLS Holdings, para blanquear fondos y crear una ilusión de legitimidad. Y entonces llegó el golpe final. Además, continuó el fiscal, tenemos pruebas de que el principal acusado, David Sterling, malversó más de $200.000 a su cónyuge para financiar esta empresa fraudulenta, todo ello mientras conspiraba con su coacusada, Chloe Evans, para ocultar el robo. Apagué la televisión. No necesitaba ver más. Las consecuencias fueron rápidas y absolutas. A David y a Chloe les denegaron la libertad bajo fianza por considerarlos riesgo de fuga. Sus fotos policiales, la de David con la mirada vacía y derrotada, la de Chloe enseñando los dientes, desafiante, aparecieron en todas las webs de noticias locales. La historia lo tenía todo. Sexo, traición y delito financiero. Unos días después, me llegaron nuevos papeles del divorcio. Eran del nuevo abogado de David, un defensor público de aspecto agotado. Los documentos eran una rendición total. David renunciaba a cualquier derecho a pensión compensatoria. Aceptaba sin oponerse los términos de la orden de alejamiento y, en la línea correspondiente a la custodia de la menor, simplemente había escrito: la demandante solicita que se le conceda la custodia legal y física exclusiva al demandado. Ya no le quedaba lucha dentro. Se había rendido. La vista final para la disolución de nuestro matrimonio fue un mero trámite administrativo.
David compareció por videollamada borrosa desde la cárcel del condado. Llevaba un mono naranja. No miró a la cámara ni una sola vez. Cuando la jueza le preguntó si aceptaba los términos, murmuró: «Sí, señoría». Tardó menos de 5 minutos. El mazo cayó. Yo era libre. Salí del juzgado a la luz brillante del sol. Michael iba a mi lado. «Ya está hecho», dijo. «Ya está hecho», repetí yo. Me tendió una tarjeta de visita. La defensora judicial de Lily. Quiere programar una visita a casa la próxima semana. Es un trámite. Solo necesita ver que Lily está en un entorno seguro y estable. Cogí la tarjeta. Una visita a casa. Pensé en aquel apartamento corporativo, estéril. Era seguro, sí, pero no era un hogar. Era el momento de construir uno. Fui en coche al colegio de Lily a recogerla. Salió corriendo de clase con la mochila dando botes y un dibujo agarrado en la mano. «Mamá, mira lo que he hecho». Me arrodillé y la abracé fuerte, respirando su olor. Las últimas semanas se desvanecieron. Eso era lo único que importaba. «Es precioso, cariño», dije, con la voz cargada de emoción. «¿Qué te parecería ir a ver casas nuevas este fin de semana? Casas de verdad, con jardín». Se le abrieron los ojos. «Un jardín para poner un columpio». «Para poner un columpio, te lo prometo». Cogiéndola de la mano, fuimos juntas hacia el coche. El futuro ya no era algo a lo que temer. Era una página en blanco y, por primera vez en muchísimo tiempo, estaba deseando empezar a escribirla. Han pasado 6 meses. Las aguas grises del estrecho de Puget se extendían hasta el horizonte. Una inmensidad plateada bajo un cielo nublado y suave. Yo estaba en la terraza de nuestra nueva casa, una vivienda moderna de cedro y cristal encaramada sobre un acantilado a las afueras de Seattle. El aire olía a sal y a pino, un olor limpio y nuevo que ya había llegado a significar paz. A través de las puertas correderas de cristal podía ver a Lily, con el pelo aún más rojo bajo la cálida luz del salón, enseñándole a su abuela, Marie, la esposa de mi padre, cómo colocar correctamente su nueva colección de peluches en el banco de la ventana. Marie había volado para pasar la semana con nosotras, una presencia tranquila y firme que se había convertido en un apoyo inesperado en medio de la tormenta. La mudanza desde Chicago había sido un fuego purificador. Vendimos la casa, escenario de tanta traición, a una familia joven. La esposa estaba muy embarazada y tenía la cara llena de esperanza mientras recorría las habitaciones que nosotras estábamos tan desesperadas por dejar atrás. Lo que quedó, tras pagar la hipoteca y las deudas de David, bastó para dar una buena entrada aquí. Nos trajimos solo lo necesario. Nuestra ropa, los juguetes de Lily y algunas obras de arte que guardaban buenos recuerdos. El resto, los fantasmas de una vida con David, lo vendimos o lo donamos. Fue una separación absoluta y definitiva. Mi teléfono vibró sobre la barandilla. Era un correo de Michael. El asunto decía: Sterling contra Sterling, sentencia final. Adjunta venía la copia escaneada de la orden firmada por la jueza. Le eché un vistazo al lenguaje legal. Era oficial. El matrimonio quedaba disuelto. Yo tenía la custodia legal y física completa. Los derechos parentales de David quedaban extinguidos, condicionados a su declaración de culpabilidad y al acuerdo de condena que había aceptado para evitar el juicio. Sería un nombre en un certificado de nacimiento. Nada más. No sentí nada. Ni triunfo, ni tristeza. Era una formalidad burocrática, el punto al final de una frase larga y dolorosa. Una semana después, llegó otra carta. Esta venía en papel oficial grueso. La dirección del remitente era de una institución penitenciaria federal. La sostuve un largo momento, notando el papel espeso e implacable entre los dedos. No necesitaba abrirla para saber de quién era. Pensé en tirarla sin leerla, pero una parte de mí necesitaba ese cierre definitivo. Abrí el sobre. La letra era temblorosa, irreconocible. Harper, no sé por qué te escribo. Tal vez porque ya no me queda nadie más. Chloe declaró contra mí. Dijo que todo había sido idea mía. Me han caído 10 años. A ella,
3 por colaborar. Pienso en Lily todos los días. Espero que algún día le digas que lo siento, que la quería a mi manera, aunque fuera una manera torcida. Sé que eso ya no significa nada. Aquí dentro tienes mucho tiempo para pensar. Pienso en aquella noche en el garaje. Pienso en la expresión de tu cara cuando volviste. Estuve enfadado contigo durante tanto tiempo. Pero ahora sé que en realidad estaba enfadado conmigo mismo. Lo tiré todo por la borda. ¿Para qué? Para nada. Tú siempre fuiste demasiado buena para mí. Supongo que por fin te diste cuenta. No espero respuesta. No contestes. Ya no queda nada por decir. David. La leí una sola vez. Luego la doblé con cuidado, la metí otra vez en el sobre y entré en la cocina. Encendí una cerilla y la acerqué a una esquina del papel, dejándola caer en el fregadero de acero inoxidable. Vi cómo las llamas devoraban sus palabras, sus disculpas, su autocompasión. Todo se convirtió en ceniza negra y la arrastré por el desagüe con agua. Esa era la única respuesta que iba a recibir jamás. El pasado era ceniza. El futuro era ahora. Un mes después, estaba en un atril en un elegante centro de conferencias del centro de Seattle. La sala estaba llena de mujeres, muchas de ellas con esa mirada que yo misma había tenido antes, cansadas, asustadas, pero con un brillo decidido en los ojos. Era la gala de lanzamiento de la Fundación Lily, una organización sin ánimo de lucro que había creado para ofrecer ayuda legal y apoyo a mujeres y niños que huyen de situaciones de maltrato. Ajusté el micrófono. Hace 6 meses, empecé, con la voz clara y firme en la sala en silencio. Mi hija estaba llorando sobre el suelo helado de un garaje y yo pensaba que mi vida se había acabado. Pensaba que le había fallado. Pero he aprendido que una confianza rota no es el final de la historia. Es el comienzo de una nueva. Una historia en la que nosotras decidimos qué pasa después. Hablé del aislamiento, del control económico, de la manipulación emocional que atrapa a tantas mujeres. Hablé del laberinto del sistema legal. Y hablé del increíble poder de encontrar tu propia voz, tu propia fuerza. No podemos cambiar el pasado, dije, mientras mis ojos encontraban a Lily sentada en la primera fila junto a Marie, balanceando las piernas y escuchando con atención. Pero sí podemos construir un futuro nuevo. Un futuro en el que nuestros hijos se sientan seguros. Un futuro en el que nosotras seamos las arquitectas de nuestra propia vida. Todo empieza con un solo paso. Empieza creyendo que tú y tus hijos merecéis que se luche por vosotros. El aplauso fue atronador. Después, una larga fila de mujeres se acercó a hablar conmigo. Sus historias eran desgarradoras e inspiradoras a la vez. Me vi reflejada en sus ojos y supe que el dolor que yo había soportado tenía un propósito. Me había traído hasta allí. Al día siguiente era un sábado luminoso y fresco. Lily y yo fuimos en coche a Alki Beach, con el perfil de Seattle brillando al otro lado del agua. Nos quitamos los zapatos y caminamos por la orilla, con la arena fría y firme bajo los pies. El viento nos agitaba el pelo y Lily se reía. Un sonido puro y alegre que era la mayor victoria de todas. Corrió hacia adelante persiguiendo a las gaviotas y luego volvió corriendo hacia mí, con las mejillas rosadas. Metió su manita fría en la mía. Mamá, dijo, mirándome hacia arriba con unos ojos del color del mar. Sí, cariño. Me gusta aquí, dijo simplemente. Es tranquilo. Le apreté la mano, con el corazón tan lleno que pensé que me iba a estallar. A mí también, cariño. A mí también. Caminamos en silencio un rato, viendo cómo las olas iban y venían. Mamá, ¿vamos a volver a ver a papá alguna vez? La pregunta no me sorprendió. Llevaba tiempo esperándola. Me arrodillé sobre la arena para quedar a su altura. No, mi amor. Probablemente no. Papá tomó decisiones muy malas y ahora tiene que mantenerse lejos para que nosotras podamos estar seguras y ser felices. Ella lo pensó un momento. Se le frunció un poco la frente. Luego asintió, con un gesto serio y sereno. Vale. Miró hacia el agua, hacia la posibilidad infinita del horizonte. Me gusta más cuando estamos solo nosotras. Los ojos se me llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, de alegría.
A mí también, bichito. Solo nosotras es perfecto. Me soltó la mano y corrió hacia la orilla con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar el mundo entero. Me puse en pie, me rodeé con los brazos y la observé. El camino había sido un infierno, pero nos había traído hasta allí, hasta aquel instante perfecto y ganado a pulso. El pasado era una puerta cerrada. El futuro era aquella playa abierta de par en par, aquella niña hermosa y resiliente, y la certeza serena e inquebrantable de que, por fin y para siempre, éramos libres.